Sé que algunas estaciones de radio católicas toman estos puntos de vista y los utilizan para la transmisión radial. Les quiero decir a quienes le escuchan estos puntos de vista a través de las distintas emisoras de radio, me excuso por la poca calidad de audio que esto puede tener, sobre todo el hecho de que tartamudee como ahora o haga espacios o vacíos, porque en realidad esto originalmente es simplemente un podcast, ¿no? Donde comenzó porque veía la necesidad de ir aclarando algunas cosas de una forma un poco más breve que mi antiguo programa Criterios en EWTN. Así que quiero agradecerles a todos y en esta ocasión, por pedido, quiero enviar un saludo muy especial a Católica 105.3 FM, que sé que es bastante reciente en el aire, a todos los amigos que la siguen y a quienes especialmente las producen, un saludo muy cordial y muchas bendiciones por ese trabajo. Dicho esto, entro al tema que me propone un médico que ha estado reflexionando o ha escuchado gente problematizada con el tema de cuánta injerencia o interferencia tiene Dios en las cosas que nos suceden cotidianamente. Nuestro entorno, nuestra realidad, las cosas que nos pasan, los males que nos suceden. Y esta es una pregunta importante, porque, como saben ustedes, algunos de los agnósticos, muchos de los agnósticos y de los agnósticos importantes, han traído el tema del sufrimiento humano, es decir, de las cosas malas que les pasan al hombre sin que él tenga razón, una peste que mata a muchas personas, o los abusos sufridos por un niño inocente que no tiene ni responsabilidad en el daño que le hacen ni capacidad para defenderse. En consecuencia, la pregunta sobre el tema del mal, ¿no?, que nosotros vemos en autores existencialistas, desde Franz Kafka en la literatura, o Jean-Paul Sartre, por ejemplo, en la filosofía y también la literatura, aunque estos dos autores ranquean de forma muy distinta en mi catálogo personal, por si acaso, ¿no? La legitimidad del pathos, digamos así, de la pasión de Kafka me es mucho más evidente que la de Jean-Paul Sartre, pero no me voy a meter a ese tema que no es del caso. En el fondo, el problema del mal, que muchos llaman el argumento de Epicuro, porque este filósofo griego, no, antes de Cristo, ya lo planteaba como razón para por lo menos dudar, si es que no negar la existencia de Dios. En realidad es más una pregunta que una propuesta, ¿no? Los que no tienen suficiente formación y simplemente tratan de tener una actitud conflictiva, aquellos que he llamado ateillos, entre comillas, creen que el argumento de Epicuro es en realidad una especie de muestra de la no existencia de Dios, cuando no lo es un interrogante que básicamente plantea: si Dios es bueno, ¿por qué permite que sucedan cosas malas? Esa es la pregunta. Y claro, la pregunta insinúa una respuesta: si suceden cosas malas, Dios no puede ser bueno. Y si Dios no es bueno, no existe, ¿no? Entonces, esa es la insinuación en la pregunta. Pero la pregunta, para los que verdaderamente entienden el problema filosófico o el problema teológico, si quieren, es solamente una pregunta, no da para más, ¿no? Y tiene que ver con el tema de la acción de Dios en el mundo. Obviamente este es un tema bastante complejo y de ninguna manera pretendo poder resolverlo acá, pero sí quiero dar algunos esbozos, algunas pinceladas, digamos, de explicación de cómo así suceden cosas malas en el mundo cuando Dios es bueno. Parte del problema surge, las personas hacen esta pregunta porque confunden el conocimiento de Dios, ¿no? Es decir, la mente, digamos así, entre comillas, la mente de Dios, ¿no? Y por otro lado, confunden la mente con la acción de Dios. Este tema ya lo he explicado
en otras ocasiones, pero creo que vale la pena volverlo a explicar y explicarlo con un poquito más de detalle. Como Dios es Dios, recuerden ustedes que Dios significa que todos los absolutos buenos que se pueden predicar se predican de Dios, o sea, es infinitamente bueno, es infinitamente sabio, es infinitamente inteligente, es infinitamente conocedor. Y quedémonos en este punto. Dios, la palabra técnica, filosófica o teológica, si quieren, es omnisciente, ¿no? Que significa que lo conoce todo. Dios lo conoce todo. Pero el hecho que Dios sepa qué es lo que va a pasar, por ejemplo, si tú o yo nos vamos a condenar, Dios ya lo sabe. Si nosotros nos vamos a salvar o nos vamos a condenar, Dios ya lo sabe, porque como conoce todo, conoce también el futuro. Entonces eso forma parte del conocimiento de Dios. Es muy importante comprenderlo. Y a eso hay que sumar otro dato más, que también es muy importante. Y es que nosotros, los católicos, y en general a las personas de fe, sabemos que el hecho que Dios conozca no significa que Dios no permita ni respete la libertad humana. Y eso es lo que se refiere a la acción de Dios. Es decir, Dios no juega con nosotros a los muñecos. ¿Qué hace una niñita, por ejemplo, que juega con sus muñecas? Elabora una narrativa, ¿no es cierto? Ya, este va a nacer el esposo y la esposa que tienen un hijito y el esposo va a venir a trabajar, o a veces tienen narrativas abiertas, simplemente juegan a la casita, que toman té, que se mueven, que caminan, que van acá, que le habla esto, que se pelean, se reconcilian, etcétera, ¿no? Pero básicamente mueve a los muñequitos, ¿no? Y esa es la razón por la cual los super muñecos que pueden caminar, que lloran, etcétera, no han logrado reemplazar a los muñecos sencillos, porque los niños y especialmente las niñas quieren hacer su propia narrativa. Bueno, Dios no es así. Dios no juega con nosotros a los muñecos o a los títeres. No nos mueve ni mueve las circunstancias. Todo lo que sucede en el mundo de forma cotidiana es algo que Dios permite que sea consecuencia de la libertad del hombre. Y en consecuencia, si el hombre decide el mal, Dios, al haberlo creado a imagen y semejanza, permite que tome esa decisión. Entonces, que el hombre sea pecador, que exista un pecado que ha desestabilizado la relación del hombre con la creación y que en consecuencia la creación no tenga una buena relación con los hombres, desde los fenómenos naturales destructivos hasta el hecho de que existan animales depredadores que, si pudieran, y de hecho lo hacen, asaltan y matan a los hombres, ¿no? O agreden a los hombres, desde los mosquitos que se alimentan con nuestra sangre y nos impiden una buena dormida en la noche, hasta un león si nos encuentra, pues, en la selva, ¿no? Entonces, la acción del hombre y lo que acontece con el hombre, el hecho de que el hombre haya construido una ciudad, que en esa ciudad haya permitido que la corrupción se concentre en una zona, al concentrarse en esa zona, esa es una zona que se vuelve una zona de tráfico de drogas y en consecuencia, como el tráfico de drogas incrementa la violencia y esa violencia un día cobra víctimas inocentes, todo eso es construcción del hombre, no es algo que Dios ha hecho. Y Dios no es que permite el mal por sí mismo, permite las consecuencias de la libertad del hombre. Entonces, si Dios permitiera que cada vez que nosotros estamos de buen humor y decimos, hola hermanito, hola persona en necesidad, te voy a ayudar, te voy a traer a mi casa, eso lo permite Dios, pero que Dios de repente impide que si yo o alguien se vuelve loco y dice voy a matar a mi familia y saca un cuchillo y Dios lo paraliza, Dios estaría jugando a las muñecas y los hombres no seríamos libres. No tendríamos la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Entonces, el hombre, por su libertad, pone a Dios en una paradoja. Yo he querido el bien para el ser humano, pero el hombre escoge el mal. Si yo le impido el mal, no es libre. Él va a ser un muñeco. Y en consecuencia, no va a haber felicidad ni satisfacción. Porque la felicidad y la satisfacción provienen de hacer el bien, superando la tentación de hacer el mal.
con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, obviamente, pero fundamentalmente es una decisión humana. En consecuencia, que Dios sepa que si dentro de media hora yo voy a tener un accidente automovilístico y voy a quedar afectado para siempre, o va a ser un accidente muy grave que va a alterar mi vida por mucho tiempo, no significa que Dios lo esté cocinando desde ahora. Va a ser consecuencia de distintas decisiones humanas. Que yo salga a manejar sin suficiente prudencia, o que la otra persona esté, por ejemplo, ebria manejando, etc. En consecuencia, es importante comprender esta diferencia, hermanos. Es importante comprender que el hecho que Dios conozca que vaya a pasar algo, no lo hace a Él responsable. Y en otra ocasión, en otro punto de vista, utilizaba este ejemplo. Si una persona está en la cima de una montaña, desde donde ve una curva ciega, una carretera estrecha, ciega, y ve que dos vehículos vienen a extrema velocidad, él sabe antes de que suceda que estos vehículos van a colisionar y que esa colisión va a ser horrible. Pero que él sepa no lo hace ni culpable ni responsable. Y todo lo que él puede hacer para advertirle a estas personas, dar de gritos, tratar de llamar la atención, levantar las manos, etc., van a ser esfuerzos legítimos y admirables, y son los mismos que Dios hace. Dios constantemente nos está advirtiendo, constantemente nos muestra el bien, constantemente nos da la gracia, pero finalmente es opción nuestra si seguimos con el curso de vida que nos lleve a un desastre o a la felicidad plena. Que tengas un buen día.